Experiencia de uso de la metodología Streaming Programming, XP. El orden de la exposición será de la siguiente manera. Primero será mi persona, Amalia Béjar Beltrán. Después vendrá mi compañera María Johanna. Y por último, mi compañera Alexandra Flores. Una breve explicación del proceso de desarrollo en XP podría ser que todo proyecto de software bajo la metodología ágil Streaming Programming XP inicia con una o varias reuniones con el cliente, en las cuales se da claridad a la necesidad puntual del mismo a través de las historias de usuario. Estas también sirven de base para crear una metáfora del sistema, con el cual todo el equipo de trabajo tendrá una idea general de la aplicación a implementar. Con base en las historias de usuario se crean las pruebas de aceptación, las cuales deben ser diseñadas antes de iniciar la codificación. Concluida esta etapa, se debe acordar un plan de entregas con el cliente, del cual surge el número inicial de iteraciones y duración de las mismas. Esta reunión de entregas puede repetirse en el transcurso del proyecto, siempre que la velocidad del mismo cambie lo suficiente para tener que replantear el plan de entregas o que surjan nuevas historias de usuarios que lo justifiquen la alteración de dicho plan. Dentro de estas reuniones de planeación de entregas debe considerarse la realización de algunos SPI Solutions para tener claridad sobre la dificultad y tiempo necesario para implementar determinada historia de usuario. Toda iteración debe iniciar con una reunión en la que se da claridad a las tareas a desarrollar, basándose en el plan de entregas, la velocidad del proyecto y las historias de usuario, sin concluir de la iteración anterior. De esta reunión se obtiene un plan que sirve de hoja de ruta en el transcurso de la iteración. Todos los días debe hacerse una reunión corta en la cual se discute el avance de la iteración basándose en el plan obtenido de la reunión de inicio de iteración y las tareas concluidas con el cual se acuerda el trabajo del día. Bueno, en el siguiente informe se plantea una experiencia real en la aplicación del Streaming Programming XP, enfocado en un proyecto de desarrollo de software con el fin de demostrar prácticamente el uso de la metodología, el proceso de inicio con el contacto de un posible cliente al cual se hizo una presentación de los objetivos iniciales del proyecto. Una vez acordados todos los detalles, se procedió a su ejecución. Cabe destacar que debido al entorno académico que rodearon al proyecto, se presentaron circunstancias especiales, por lo cual la metodología debió ser ajustada en ciertos parámetros que no contribuyeron a alteraciones de la metodología en sí. A continuación, se detallan las fases de la experiencia: planeación, diseño, codificación y pruebas. En cada una se explica cómo se aplicaron los aspectos respectivos, así como el resultado obtenido. Al final se mostrarán conclusiones, recomendaciones y aportes sobre la experiencia. Definición del proyecto. Se trata de un mini mercado en formato de autoservicio, el cual atiende a una población alrededor de 550 familias. Al momento de iniciar el proyecto, el negocio contaba con una caja registradora convencional, la cual no ofrecía las funcionalidades que requería el cliente, por lo cual se acordó desarrollar un software que desempeñara las funcionalidades de un sistema POS, Point of Sale o punto de venta en español, con elementos de administración de inventario que cumplieran las necesidades específicas del cliente. Descripción del cliente y usuario. Para este proyecto se contó con dos usuarios, de los cuales uno era el cliente. El primer usuario, que además era el cliente, se trataba de una persona mayor de 50 años, el cual tenía conocimientos muy básicos sobre informática, que limitaba de forma importante su capacidad para plantear las funcionalidades que requería el programa. En muchas ocasiones se abstenía de manifestar necesidades por creer que éstas no podrían ser incluidas dentro de la aplicación, dificultando la comunicación con el equipo de desarrollo. El segundo usuario fue una empleada del cliente, de edad entre 20 y 25 años, la cual no solo contaba con conocimientos suficientes de informática, también tenía pleno conocimiento del funcionamiento del negocio, ya que era la administradora. La participación de este segundo usuario fue muy importante para el proyecto, debido a que facilitó la comunicación y planteó
numerosos aspectos para tener en cuenta el proyecto que el primer usuario desconoció. Desarrollo del proyecto. A partir de aquí se describe la experiencia obtenida en la realización del proyecto. Entre los elementos a discutir para este apartado se encuentra la planificación, que comprende las historias de usuario, iteraciones y lo relacionado con el plan de entregas del proyecto. El diseño explicado en base a la simplicidad y refactorización, la codificación que comprende las prácticas de programación en parejas e integraciones, y la fase de pruebas, correspondiente a las pruebas unitarias de aceptación y qué hacer cuando se encuentra un error. Fase número 1, planificación. Se comenzó con las historias de usuario. Si bien el cliente no fue quien escribió personalmente las historias de usuario, fue él quien diseñó su contenido y dirigió la redacción de las mismas. Es muy importante resaltar el papel fundamental que jugaron las historias de usuario en la estimación de los tiempos requeridos para el desarrollo del proyecto. Se obtuvo un total de 21 historias de usuario, considerando la recomendación teórica de la metodología XP de que no sean menos de 20 ni más de 80. Se puede apreciar a modo de ejemplo una tarjeta de historia de usuario número 2, en este caso la empleada o administradora del negocio, y todos los requerimientos que ella necesitaba. Velocidad del proyecto. Se estimó el número de horas que tomaría implementar cada historia de usuario y planificar las entregas acorde con esta medida. De esta forma, al tener la disponibilidad de cada desarrollador en horas por semana, se pudo estimar con mucha precisión cuántas historias de usuario podían ser asignadas en iteración. En esta medida de la velocidad del proyecto permitió realizar un plan de entregas preciso y, lo más importante, cumplirlo. De esta forma se planearon 4 entregas, las cuales se realizaron sin necesidad de solicitud de aplazamientos o trabajar horas extras. Iteraciones. Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue dividido en 4 iteraciones, se pueden ver en la tabla anexa. Por consiguiente, se obtuvo un total de 4 entregas, para las cuales se desarrollaron partes de la aplicación completamente funcionales. La primera iteración se refirió al módulo del POST, mientras las demás iteraciones se relacionaron con la manipulación de los inventarios. En este orden se eligió debido a la naturaleza del negocio del cliente y la importancia que tiene para él la prestación del servicio a la comunidad. En la planeación de iteraciones se tomaron 2 semanas como periodo, excepto la última, la cual solo se fijó para una semana, ya que se redujo la carga de obligaciones externas al proyecto. Fase 2. Diseño. El diseño se basó en simplicidad ante todo. Lo que representa la sencillez es que se acogió a las recomendaciones de XP, no solo invirtiendo el tiempo exclusivamente necesario en la elaboración de diagramas y diseños de interfaz gráfica, sino que desde el punto de vista de las interfaces no se detectó mucho o no se tomó mucho tiempo en el diseño como tal. Sin embargo, se prestó bastante atención a ubicar los elementos como el cliente lo había solicitado y presentándolos en una forma elegante pero sencilla. A consecuencia de esto, se notó una reacción muy positiva del cliente, manifestando conformidad con la apariencia visual de la aplicación en sí. Tarjetas CRC, estas son tarjetas de clase, responsabilidad y colaboración. Una de las principales piezas de diseño empleada en el proyecto fueron estas tarjetas. En el proyecto de elaboración, los 2 miembros del equipo estuvieron presentes manipulándolas, de modo tal que tanto el diseño fue producto de la participación de los 2 desarrolladores como el resultado del mismo ampliamente asimilado por ambos, favoreciendo la propiedad colectiva del código. Aunque la metodología XP no plantea una metodología para implementar un modelo CRC, fue importante adoptarla debido a que es la forma mucho más cómoda de poder aplicar las pruebas en todo el momento del desarrollo del proyecto. La refactorización. Al transcurrir el desarrollo de la aplicación, se revisó constantemente el diseño de la misma, surgiendo situaciones que no fueron tomadas en cuenta al comienzo del proyecto en el diseño general. Como salida a estos problemas, se optó por la refactorización de las partes afectadas, buscando las soluciones más convenientes y sencillas, conservando la simplicidad del código. Una de estas situaciones se refirió a la decisión de que se tomó de no crear la relación entre pago a proveedores y sesión en el momento en que se realizaban las correspondientes clases. Otra situación a la que se aplicó refactorización fue a conveniencia de cambiar
el tipo de datos de las llaves primarias de las tablas proveedor y departamento. Casi al finalizar el proyecto fue esta modificación. Afectaba aproximadamente la mitad de las clases y métodos de aplicación, entre las cuales se encontraban las relacionadas directamente con el producto. Estos inconvenientes, a pesar de que se presentaron a última hora, los programadores cambiaron los tipos de datos de cadena a entero, no solo la base de datos, sino también en los métodos donde existían estas variables. En un tiempo aproximado de 2 horas, esta refactorización fue lograda con éxito, gracias a la estructura que permitió la adición del código faltante y al plan de organización que se ideó antes de la modificación. Mi nombre es Alexandra Flores y daré continuación a la fase número 3 de este método. En esta fase de nuestra experiencia de uso se ejecutaron los siguientes procesos. La codificación estándar. La estandarización del código de programación fue asumida desde el mismo momento en que se inició la codificación. Se debe resaltar que el programar empleando estándares es una práctica que no solo se recomienda en la metodología XP, sino que es una buena práctica que debe ser seguida en cualquier metodología de desarrollo. La programación en parejas. En este aspecto, en este proyecto, al ser de pequeña escala y presupuesto, contó con una sola pareja de programadores, por lo que se complicó el cumplimiento del objetivo de tener varias parejas de programadores trabajando uniformemente. Sin embargo, se decidió trabajar cada uno en su propio computador con la salvedad de mantener el mayor nivel de comunicación posible. En tal sentido, se tomó como estándar que ambos programadores, si bien estarían trabajando en lugares geográficos diferentes, siempre trabajarían en el mismo horario y conectados a Internet con un servicio de mensajería abierto. De esta forma se logró generar la sensación de cercanía y siendo realmente un apoyo muy importante el uno para el otro. En XP se tiene como salvedad para trabajar en parejas que uno o ambos programadores sean expertos en la materia que se está empleando, en las herramientas. En el caso de ambos desarrolladores, en esta experiencia de uso, tenían grandes conocimientos sobre todas las herramientas que se emplearon, por lo cual el nivel de autonomía fue superior y bastante satisfactorio. Integración frecuente. Generalmente se hacían 1 o 2 integraciones diarias y en el peor de los casos no transcurrían más de 2 días de programación sin que se realizara una integración. De esta manera se garantizaba en todo momento se estuviese trabajando sobre la última versión del proyecto. Propiedad colectiva del código. Una disciplina que se adoptó para lograr la propiedad colectiva del código fue notificar al otro desarrollador cuando se había modificado un código y compartir dichos cambios. La importancia de esta medida era evitar que un desarrollador creyera conocer un código cuando la última versión de este difería de la que él conocía. Fase 4. Pruebas. Comenzando por las pruebas unitarias. En esta experiencia fue conveniente realizar las pruebas individualmente, debido a que se producían errores al ejecutar todas las pruebas en un solo llamado, de una sola vez. Se descubrió que este inconveniente estaba relacionado con la base de datos y no con los métodos, lo que al principio del proyecto aplicó dificultad al evaluar si un método había pasado o no la prueba. Una vez que se descubrió este error y se empezó a ejecutar las pruebas por grupos en lugar de ejecutarlas todas de una vez, de esta manera no había problemas de comunicación con la base de datos y se garantizó que la prueba, si fallaba, era por errores de lógica. Este método propone la utilización de una herramienta que realice de forma automática la implementación y ejecución de las pruebas unitarias. En este proyecto se recurrió al software JUnit, una herramienta de Java especializada para la creación de unidades de prueba que resultó ser una elección apropiada a la hora de probar las clases y métodos que se referían a la lógica del proyecto en sí. Pruebas de aceptación. 2 elementos permitieron al grupo de desarrollo diseñar las pruebas de aceptación. En primer lugar, el tipo de sistema implementado era suficientemente sencillo y conocido por todos los métodos del equipo de desarrollo, principalmente porque uno de ellos elaboró como empleado para el cliente. En segundo lugar, las reuniones de las cuales se obtuvieron las historias de usuarios fueron grabadas en audio y video. Con esto fue posible la reconstrucción de las pruebas de aceptación por parte del equipo de desarrollo sin toda la intervención del cliente. Resolución de errores. Cuando el código de una de las clases principales pasaba la prueba que se había diseñado con anterioridad, pero los programadores encontraban que la funcionalidad no era correcta, se modificaba la prueba y se corregía el código.
La aplicación de esta idea en el Extreme Programming es relativa a dónde se haya encontrado el error. Evidentemente, si el error fue encontrado a partir de la ejecución de una prueba unitaria, no se hace necesario el escribir una nueva prueba, ya que existe una para detectar el error. Por otro lado, si el error se detectó por una inspección manual, efectivamente se debía elaborar una nueva prueba que detectara este error o revisar alguna que ya existiera relacionada con este elemento de la aplicación que detectara tal error. Como comentarios finales o conclusiones, podemos decir que la experiencia del desarrollo del proyecto resultó ser altamente satisfactoria. La elección y aplicación de dicha metodología, dadas las características del problema, arrojó resultados positivos en términos de satisfacción del cliente, cumplimiento de los plazos y buen ambiente de trabajo. Se encontró que la metodología se ajustó muy bien no solo al tipo de cliente y a las características del problema, sino que también resultó adecuada para el entorno de trabajo y las características de los desarrolladores. Se pueden puntualizar algunos comentarios o recomendaciones que surgieron sobre la experiencia de uso de esta metodología. Debe hacerse lo posible por no realizar modificaciones al Extreme Programming demasiado drásticas, ya que se corre el riesgo de alterar la esencia de esta metodología. Debe plantearse una estrategia para afrontar el diseño de datos en XP. Se debe fijar una serie de reglas generales en la comunicación con el cliente, ya que por el grado de informalidad de la metodología pueden surgir diferencias que pongan en peligro la culminación exitosa del proyecto. Deben hacerse una capacitación al cliente sobre XP antes de iniciar el proyecto, debido a que esta persona, el cliente, hace parte del equipo del desarrollo en sí. Plantear una estrategia especial de refactorización para las bases de datos. Tener un buen conocimiento de las herramientas para la implementación antes de iniciar dicha etapa, plantear como unidad de tiempo horas en lugar de días para la asignación de las tareas. Y por último, considerar el Internet y las herramientas basadas en él como mecanismos de comunicación válidos dentro de la metodología y discutir la necesidad de un único sitio geográfico de trabajo en el caso de la programación en pareja. Muchas gracias por su atención.